El tema que tenemos para hoy es una presentación sobre la la encíclica de Pedro del Papa Francisco, publicada el 20 de mayo del 2015. Los días 5 y 7 de julio del año 2018 tuvimos en la sala del Cielo de Vaticano un encuentro internacional con personas de todo el mundo, 240 personas, entre ellos eran personas científicos, personas interesadas por el medio, personas comprometidas por generar de la pocas veces en los 125 años de historia de la doctrina social de la Iglesia, una encíclica papal había provocado un revuelo mediático combinado por la ola posible. Cuando el hombre se promulgó la encíclica en Romano en 1891, nadie podía imaginar que uno de sus sucesores en la sede de Roma reformularía la tradicional estructura social en una cuestión socioambiental. Porque con la sí, la ecología para la Iglesia no puede ser ya una moda o una operación de material para complacerse con el movimiento social. Responde esta encíclica de la facultad a una revolución interna, lo que tiene que ver a tomar de conciencia y aplicación de vidas para la comunidad cristiana. El Papa Francisco parte de la centenaria y fecunda la lección de la doctrina social de la Iglesia para ampliarla e incluir en ella la preocupación económica que nació en los ámbitos científicos y en la sociedad civil a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Esta ampliación supone para la Iglesia católica algo histórico, un momento crucial y conlleva una serie de implicaciones en la cual que el tiempo se encargará de valorar. De ellas haré referencia en forma breve a la continuación. Les comento que en este momento deberíamos estar ya en el 45% de los gastos de intercarrera de la sociedad en este momento solamente de los. O sea que la economía climático avanza a la velocidad de los y si no tomamos conciencia de esta situación, la tranquilidad de los organismos internacionales va a ser muy grave para la vida tierra y para todos los habitantes. En primer lugar, la competencia de una sola y completa gestión socioambiental. Una de las claves de lectura de la encíclica Laudato Si se nos ofrece la división del capítulo 4, Amor Divino. No hay dos leyes separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y completa crisis socioambiental. Las trayectorias de la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza,
para lograr la dignidad de los excluidos y simultáneamente dar a la naturaleza cierto nivel, la verdad es que número 139. Si solo hay una crisis, ya no podemos realizar y actuar separado de Cristo. Este existe una nueva vida, una esfuerzo de diálogo, es precisamente lo que necesita la oración trata de ayudar. Hasta ahora, sin embargo, no había sido así. Mientras uno se preocupaba de los otros escolares, de la comunicación atmosférica, otros luchaban por el cielo nivel de la economía, proteger a los ciudadanos y los derechos de los trabajadores. La distancia entre el movimiento economista y el movimiento social sindical, incluyendo la acción caritativa de la Iglesia, hace tiempo que me pierde los cielos. Laudato Si es un signo más de la progresiva convivencia de ambos. ¿Qué aspecto tenga la iluminación de estas dos tradiciones? Es algo que todavía no alcanzamos a divulgar. En segundo lugar, la ampliación de la esfera de consideración moral. La metamorfosis de la tradicional construcción social católica fue inducida como gran medida por la reflexión secular de la fuerza de la sociedad civil, influyendo indirectamente en el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia. El proceso asume una ampliación de vida y un proceso de conversión para la comunidad cristiana, pero también una oportunidad para descubrir la propia tradición. Un buen ejemplo es el reconocimiento de la realidad humana como ámbito de consideración moral, autonomía. Las distintas criaturas se relacionan conformando esas unidades que hoy llamamos ecosistemas. No nos tenemos en cuenta solo para cuál es el uso nacional, sino porque poseemos valores políticos independientes de ese uso. Cierro comillas, Laudato Si y los 140. La creación humana, es decir, la casa común, a la que se refiere el Papa Francisco, debe ser cuidada por la amenaza que su uso indiscriminado supone sobre el bienestar y sobre las culturas de la ciudad. También, y esto a mí me parece muy importante repetirlo, porque es valiosa en sí misma. La argumentación moral de acorde consecuencialista y utilitarista que caracterizó en un inicio el discurso de la Iglesia sobre el medio ambiente se amplió más tarde con otra de corte deontológico para complementarse finalmente con argumentos teológicos. La naturaleza, dice el Papa, es un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad, nos dice en el número 12 de Laudato Si. Nuestra relación con la naturaleza comporta una dimensión moral que ya no podemos ignorar. En tercer lugar, un nuevo impulso al diálogo entre ciencia y religión. El restablecimiento del diálogo ciencia-religión, que fue roto en la modernidad, que se terminó con la modernidad, es una tarea pendiente de la cultura occidental y una gran oportunidad para hacer converger dos de las principales fuerzas transformadoras de nuestra civilización en el trabajo por un mundo más justo y un mundo más sostenible. En la encíclica Laudato Si se percibe un interés renovado
por restablecer el diálogo con las ciencias naturales y con la cultura tecnológica que ellas han posibilitado. Buena muestra de ello es que el capítulo primero de Laudato Si, al tratar de ver lo que está pasando en nuestra casa común, se fundamenta sin citarlos en los grandes informes científicos de los últimos años. Ninguna encíclica como Laudato Si había tenido fundamentos científicos tan profundos como ella. Se fundamentaba en el panel intergubernamental del cambio climático, Global Biodiversity Outlook, Global Environmental Outlook, World Energy Outlook, etc. Si la doctrina social de la Iglesia dialogó tradicionalmente con las ciencias sociales, con la economía, la sociología, la historia y la filosofía, Laudato Si, la encíclica, está estimulando un diálogo interdisciplinar entre estas y las ciencias naturales, aportando así una dirección a la investigación tecnocientífica de nuestro tiempo. Y en este diálogo, las religiones tienen una palabra sapiencial que decir. Si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido, entonces ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado, tampoco la religiosa con su propio lenguaje, nos dice Laudato Si en el número 63. En mayo de 2019 nos encontramos también en la sala del Sínodo en el Vaticano con líderes religiosos de todo el mundo. Era la primera vez en la historia que los líderes de las grandes religiones del mundo pisaban el Vaticano para hablar sobre el calentamiento climático y para ver qué compromiso como líderes de esas religiones asumían ellos de ahí en adelante. Éramos unas 160 personas, yo era un simple observador, pero fue algo maravilloso escuchar a los judíos, a los musulmanes, escuchar a los budistas, escuchar a todos la forma tan maravillosa como ellos presentaban ese diálogo y ese compromiso con la casa común. En cuarto lugar, la invitación a una sabiduría relacional. Al tomar en consideración las ciencias naturales, la encíclica Laudato Si no pretende solo restañar viejas heridas, mostrar el rigor de su análisis o estar a la altura de la historia. Laudato Si pretende también promover un diálogo sincero en favor del bien común, de los más pobres y de la creación. Para ello invita a adoptar una sabiduría relacional en la que las tradiciones religiosas adquirirían un papel relevante como catalizadoras del diálogo y como portadoras de un conocimiento moral intuitivo ancestral. La propuesta teológica de la ecología integral, Laudato Si, en el número 137. Principal contribución de la encíclica Laudato Si es un esfuerzo por ampliar todavía más el horizonte, poner en relación las dimensiones ambiental, económica, social, cultural, espiritual y humana de la ecología. Porque la ecología, al igual que la teología, es un saber integral o de síntesis en la que la categoría relación es fundamental. Puede que resulte exagerado afirmar que la vuelta, el regreso a la sabiduría sugerida por la encíclica Laudato Si implica entrar en un ámbito transdisciplinar capaz de abordar la compleja crisis socioambiental contemporánea. Si bien la propuesta de la ecología integral parece apuntar a esa dirección. Un quinto punto sobre Laudato Si, el principio de subsidiariedad. A nivel intraeclesial, la encíclica Laudato Si
confiere una inesperada autoridad al magisterio episcopal, al magisterio de los obispos. La inclusión de numerosas referencias a cartas pastorales de conferencias episcopales de los 5 continentes supone una novedad en la historia de la doctrina social de la Iglesia y desvela una especial dinámica eclesial de diálogo y polinización cruzada entre magisterio de los obispos y magisterio del Papa. Mientras el primero profundiza, tematiza, propone nuevas formulaciones, es decir, el magisterio de los obispos, el del Papa compila, sistematiza y eleva a un mayor rango de autoridad. Pero no solo es evidente que la reflexión de los obispos ha tenido un gran influjo en Laudato Si, resulta también innegable que los 2 niveles de análisis, regional y global, se entrelazan en los 2 tipos de magisterio, el de los obispos y el del Papa, y en un diálogo fecundo que atestigua la aplicación ad intra del principio de subsidiariedad, así como el carácter inductivo de la doctrina social de la Iglesia en la recepción de la cuestión socioambiental. La eclesiología de comunión y la capacidad de escuchar a las iglesias locales revela una interesante dinámica que es fruto, en buena medida, de la globalización de la propia Iglesia, del creciente peso que las iglesias del sur, empezando por el propio Francisco, tienen en Roma. Esta es una dinámica de trabajo que en el contexto del debate sobre los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU resulta relevante en el ámbito de la cooperación internacional. Fue muy interesante la preparación del Sínodo de la Amazonía, en el cual participé en Roma, y que abrió nuevos horizontes para la conservación de la naturaleza, para conservar nuestra casa común. En sexto lugar, tenemos el redescubrimiento del bien común. Otro de los principios permanentes de la doctrina social de la Iglesia es el bien común. Y en la encíclica Laudato Si adquiere un relieve especial como categoría que articula la propuesta de la ecología integral. Lo vemos en el número 156 de Laudato Si. Y no podía ser de otra manera, porque el bien más básico, el bien más universal es la naturaleza misma. Porque, díganme ustedes, sin aire, sin agua, sin alimentos, sin una casa común habitable, pues resulta difícil imaginar una vida plena. Nosotros somos el 2º país del mundo en hidrología. ¿Y cómo cuidamos nosotros el agua? Muy poco. Deberíamos cuidar nuestras fuentes de agua, deberíamos cuidar nuestros manglares, cómo deberíamos cuidar nuestras islas, cuidar nuestros océanos, pero la conciencia que tenemos es mínima en este sentido. Gracias a Dios, la Arquidiócesis de Cartagena, en su trabajo pastoral con los rostros, ha creado un nuevo rostro que se llama Laudato Si, y me auguro que será muy fecundo cuando llegue el nuevo arzobispo, Monseñor Francisco Javier. Bien, el resto de principios éticos quedan iluminados por este del bien común, cuya tradición resulta hoy significativa en el ámbito de la esfera pública, en especial en relación a la urgente cuestión de la gobernanza global. Los llamados bienes comunes globales, dice la encíclica, a los que alude el Papa, demandan principios éticos globales, acuerdos internacionales y una visión integral en la que de nuevo las tradiciones religiosas, dado su carácter global y su experiencia histórica, pueden hacer una valiosa contribución, nos dice el Papa. En séptimo lugar, y rápidamente, un ejercicio de la teología pública. La encíclica Laudato Si es también un magnífico ejercicio de teología pública, un esfuerzo por llevar la reflexión teológica a la calle, haciéndola accesible, inteligible, relevante.
el enorme interés que ha generado en ámbitos extraeclesiales y en especial la positiva acogida que ha tenido en círculos científicos y ecologistas, esta encíclica es señal de la gran capacidad del Papa Francisco para dialogar e influir más allá del orbe católico. Un segundo indicador del carácter público y la intencionalidad política de Laudato Si ha sido el momento de su promulgación. Como han expresado en repetidas ocasiones fuentes vaticanas, el Papa Francisco ha tratado de influir en el intenso debate internacional que está teniendo lugar en la sociedad civil en la segunda mitad del siglo XV. Del 2015, en la tercera conferencia sobre financiación para el desarrollo de julio en Addis Abeba, a la que corresponde la imagen de la página anterior, en la elaboración de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en septiembre en Nueva York, en la Cumbre del Clima de noviembre en París. ¿En qué medida Laudato Si consigue influir? Es algo que habrá que evaluar más adelante. Lo que sí es indudable, a la luz del interés generado por la encíclica Laudato Si, es que la ecología se ha convertido en un foro híbrido, un nuevo aerópago, donde las tradiciones religiosas tienen una palabra muy significativa que decir y mucho que hacer. La ventana de oportunidad que se abre resulta especialmente significativa en nuestras sociedades occidentales, donde el discurso eclesial resultaba cada vez más opaco e irrelevante. Al escuchar la propuesta de la ecología integral del Papa Francisco, igual que le sucedió a los atenienses con Pablo de Tarso, cuando muchos se preguntarán, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Eso le decían a Pablo los griegos. La doctrina de la ecología integral, nos dice Laudato Si, explicarla y hacerla carne es la tarea pendiente que la comunidad católica tiene por delante si quiere hacer creíbles sus palabras. Y rápidamente, en último punto de Laudato Si, me he extendido un poco, la llamada a la conversión ecológica. Para mí es fundamental esta conversión ecológica que debemos hacer los creyentes. En un curso de una escuela italiana, hablando sobre el signo de la Amazonía, me preguntó un niño, padre, ¿usted se confiesa de pecados ecológicos? Yo me quedé aterrado, yo dije, no, yo nunca. Imagínense, yo estaba hablando de ecología y nunca me había confesado de que yo había cometido pecados ecológicos. Yo lo había reciclado muchas veces, yo no me había preocupado por conservar el agua, ¿sí? Yo usaba los detergentes tranquilamente, sin problemas, sabiendo que estaba contaminando. Y me hizo pensar en lo que eso significaba, una conversión ecológica. La propuesta de la ecología integral entra a formar parte de la doctrina social de la Iglesia y aparece como dimensión irrenunciable del discipulado cristiano. Miren, el seguimiento de Cristo en el siglo XXI requiere de una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad de los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Laudato Si 139. Todo el capítulo segundo de Laudato Si, de los números 62 al 100, es un esfuerzo por rehabilitar una teología y una espiritualidad de la creación capaz de fundamentar la conversión ecológica de la propia comunidad cristiana. Se trata de descubrir, como San Francisco de Asís, la comunión universal que incluye a toda la creación. La primera actitud y la principal motivación que posibilita la conversión ecológica es el agradecimiento ante el regalo de la creación, el bien común más universal y básico. Sin ella no es posible la transformación de hábitos mentales y patrones de comportamiento que precisamos. Los informes científicos más precisos, un mejor conocimiento de las amenazas que nos acechan o la invocación para que viviéramos como hermanos y hermanas. Así sea. Muchas gracias. Muchas gracias.
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Sí, sí, bueno, pero ya tengo la misa. No se preocupe, hay otros intercesores que están por acá disponibles. Necesito cambiar las sillas del micrófono. Si me dicen a Rogelio. Es abrir los dinteles, que se alcen las puertas eternas, va a entrar el Rey de la Gloria, el Rey de la Gloria, el Dios inmortal, el Dios altísimo, omnipotente, Rey de gloria es Él. Fuerte y valiente su vida, el gran Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Les agradezco el orden, la disciplina en la entrada al templo, el respeto de las normas de bioseguridad. Saben que en este momento es muy importante la distancia social, el lavarse las manos antes de venir al templo, cuando regresen a sus casas. Les recuerdo que los asientos están todos señalados, donde están los stickers plásticos. Se sientan ustedes, por favor, para que respetemos esa distancia social que nos permite cuidarnos y cuidar a los demás. La Sagrada Comunión se recibe en la mano y se comulga inmediatamente delante del ministro o delante del sacerdote. La Eucaristía la ofrecemos por las siguientes intenciones: en acción de gracias a San José, intención de Ibising; en acción de gracias, intención de la familia Guardela Manotas; en acción de gracias en el cumpleaños de Monseñor Jorge Enrique Gimana; a la Virgen por la salud de Rosmira Gómez Pérez, intención de sus hermanos Gómez; y por el eterno descanso de María Herminia Lotero de Angulo, en los 2 meses de fallecimiento, intención sus hijos, nietos, bisnietos y tataranieta; por Roberto Eduardo Valiente Blanco, en los 3 meses de fallecido, intención esposa, hijos y demás familiares; por Gerson Landazábal Molina, en los 3 meses de fallecimiento, intención de sus hermanos, sobrinos y demás familiares; por Idalia Nair Rodríguez Vergel, en recuerdo de su cumpleaños número 90, intención de sus hijos y nietos; por Edgar Enrique Julio Leal, en los 7 meses de fallecido, intención su esposa, hijos y demás familiares; de Carmen Polo Torres, intención de su cuñada y sobrinos Maza Príncipe; y por Hernando Maza Torres, recuerdo de su cumpleaños, intención, esposa e hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanas y hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad, Señor, piedad. He pecado contra ti, he
ten piedad. He pecado contra ti, he pecado contra ti. Cristo, ten piedad. Tu sangre, Señor, tu sangre. Lávame, 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 porque soy un pecador. Lávame, 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 porque soy un pecador. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra fragilidad, encontremos aliento en la pasión de tu Hijo unigénito, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Se pueden sentar. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra fragilidad, encontremos aliento en la pasión de tu Hijo unigénito, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Lectura del libro de Isaías. Miren a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Esto dice el Señor Dios, que crea y despliega los cielos, consolidó la tierra con su vegetación, da el respiro al pueblo que la habita, el aliento a quienes caminan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé, hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saque a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos, adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Pasión. Ábrame la vida, confío en mi Señor. Palabra es eterna, en ella espero.
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra Conmigo en ti, Señor. Palabra eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los comensales con él en la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del grupo, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Llegamos ya a este lunes de la Semana Santa. Santa porque los misterios que celebramos son santos. El misterio de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Hemos escuchado en la primera lectura tomada del profeta Isaías el cántico del siervo de Yahvé. Ese siervo que pregonaba Isaías se cumplirá perfectamente Jesús. Todo lo que hizo Jesús, su práctica de la caridad, su modo de acoger, de perdonar, de practicar la misericordia, de no condenar jamás, de ayudar, de estar al lado de quien lo necesitaba, dejó una huella inmensa en todos sus seguidores y es lo que debemos hacer nosotros también hoy. Pero lo más interesante es el Evangelio. Les cuento una cosa, asistimos a la penúltima cena de Jesús, ¿sí? Después será la última. Esta fue la penúltima cena de Jesús con sus discípulos, la penúltima cena de Jesús en la casa de los amigos. Era peligroso darle comida a las personas perseguidas por la justicia. Pero Marta y María y Lázaro, que eran muy amigos de Jesús, no tienen miedo, lo quieren mucho. Y es que el amor supera todos los miedos, todos los temores. Y tenemos allí entonces varios personajes. Tenemos a Marta, muy preocupada por servir la cena como siempre, a María, que rompe este frasco de perfume carísimo y lo echa a los pies de Jesús, de Judas y del mismo Jesús. Alguien ha llamado este día el día del olfato, porque al romper el frasco de perfume, toda la casa se llenó de ese olor maravilloso del perfume. Nos podemos preguntar, ¿a qué huele nuestra fe? ¿Huele nuestra fe a un perfume bueno? ¿Huele nuestra fe a bondad? ¿Huele nuestra fe a misericordia? ¿Huele nuestra fe a perdón, a acogida, a ternura? ¿A qué huele nuestra fe? ¿Con qué personaje nos identificamos hoy?
Dos personajes son fundamentales, dos discípulas de Jesús podemos decir, que son Marta y María. Marta es la práctica, es la que está preocupada de la casa. María es la contemplativa. Es que los dos son necesarios, Marta y María. Cada uno es Marta y María. Tenemos mucho de contemplación, pero también tenemos que trabajar, tenemos muchas cosas prácticas. Yo creo que es muy lindo el mensaje de hoy, pero también hay un personaje desconcertante, y es Judas. Él está preocupado por los pobres, según dice. ¿Para qué gastar tanto dinero en un perfume? Se podía haber vendido en 300 denarios y regalárselo a los pobres. Pero no era que le interesaran mucho los pobres, era que era un ladrón. Se llevaba lo que iban echando en la bolsa del grupo. Pero eso no es importante. Lo importante es Jesús allí presente. Jesús compartiendo con sus amigos en esta penúltima cena. Jesús que va donde lo quieren. Jesús que se siente bien, que los visita, que está con ellos. Él sabe lo que pasa y además presiente que lo que ha hecho María es preparar su cuerpo para la sepultura. Eso es lo que ha hecho María. Ese perfume era una ocasión especial. ¿Cuántas veces nosotros guardamos de las cosas para ocasiones especiales y nunca las usamos? A veces Dios va a tener esto para una ocasión especial y nunca llega. Miren, les voy a contar un cuento. En una ocasión, un señor llegó a su casa, a su apartamento, buscó en el closet una lencería preciosa que había comprado con su esposa en uno de sus últimos viajes al extranjero, la puso sobre la cama, la envolvió y la llevó para la funeraria. Su esposa había muerto, la había comprado para una ocasión especial y nunca la había usado. ¿Cuántas veces nosotros también dejamos pasar ocasiones especiales para decir a una persona te quiero, para decirle a una persona qué bueno que estás conmigo, para decirle a una persona eres importante para mí? No dejemos pasar esos momentos especiales. Tenemos esos momentos increíbles. Mire lo que hace María con Jesús. No le interesa lo que ha costado el perfume, le interesa perfumar a Jesús. Y lo hace, Jesús dice, para su misma sepultura, prefigurando su muerte. Esta penúltima cena de Jesús está llena de amor, pero está llena también de tensión. Participemos de esta cena de Jesús, acompañemos a estas dos discípulas, a Marta y a María, y tratemos de ver siempre que la adoración y el trabajo van unidos, no lo olvidemos, así sea. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. partimos la misma comunión. El mismo sembrador, molino, Tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como molino, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Por
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba el templo de este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su sangre. ¿Cuál salsa? Mira, Señor, con bondad los santos misterios que estamos celebrando, y ya que tu amor providente los instituyó para librarnos de nuestra condena, haz que fructifiquen para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo el universo aprende a proclamar tu grandeza, y por la fuerza inefable de la cruz se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo. La tierra, bendito el que Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección, hoy especialmente de María Herminia Lotero de Angulo, de Roberto Eduardo Valiente Franco, de Gerson Landazábal Molina, de Idalia Anaís Rodríguez Vergel, de Edgar Enrique Julio Leal, de Carmen Polo Torres y de Hernando Maza Torres, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, la paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Deseémonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad de nosotros. ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos la paz a todos, danos paz, danos paz, danos la paz a todos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo
corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder, con poder. Les recuerdo, no se olviden de lavarse muy bien las manos cuando lleguen a sus casas. El templo es desinfectado 2 veces por semana, después de cada Eucaristía se desinfecta, pero cuanto más nos cuidemos, mejor. También la distancia social. Si no ha todavía retirado el programa de Semana Santa, lo pueden retirar a la salida. También están los cirios para el Jueves Santo y el Sábado Santo.
Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y guarda los corazones de quienes se consagran a tus misterios con amor solícito, para que conserven bajo tu protección los medios de la salvación eterna que han recibido de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que nuestros hermanos María Herminia Lotero de Angulo, Roberto Eduardo Valiente Blanco, Gerson Landazábal Molina, Idalia Anaís Rodríguez Vergel, Edgar Enrique Julio Leal, Carmen Toro Torres, Hernando Maza Torres y todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les proteja y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Un aplauso para quienes nos acompañaron hoy en la música, por favor. Muchas gracias.